Señoras y señores televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos la sexta edición de Humanamente, un programa de televisión regional de Ñuble, TVR Ñuble, que es una estación que se emite por todas las plataformas virtuales. Por ejemplo, nos pueden sintonizar ustedes por Facebook buscando solamente TVR Ñuble, y ahí nos vas a encontrar. Este programa llamado Humanamente lo hemos puesto en la antena ante la gran cantidad de candidatos que han surgido para el proceso electoral de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y también para la Convención Constitucional. Son dos motivos primordiales por los cuales nos abrimos a este tipo de programas. El primero, dar a conocer la importancia del proceso electoral. Y en segundo lugar, para que se conozca mejor a los candidatos, muchos de ellos nuevos en el panorama político. Surgen nuevos liderazgos y es necesario saber quiénes son los que aspiran a estar presentes en los momentos en que Chile necesita reforzar su democracia para crecer, para avanzar, para fortalecer el proceso de cambios que estamos viviendo. Hoy vamos a conocer en profundidad la vida de un hombre que ya ha liderado varias e importantes tareas, tanto de gobierno como tareas también regionales. Me refiero al doctor Iván Paul Espinosa. Don Iván, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy bien. Encantado de tenerlo aquí en este programa, porque fíjese usted que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en el último tiempo de hacer un programa humano, un programa que no tiene mayor connotación, sino que la de conocer a fondo a aquellos que están siendo candidatos, que son los nuevos líderes en realidad de la política contingente en nuestra región. Usted va de candidato a la Convención Constituyente, tengo entendido, después de haber pasado por la dirección de salud, por haber estado, pero queremos conocer su vida. ¿Dónde nació usted, don Iván? Yo nací en San Carlos de Ñuble, un día 27 de marzo, por allá por 1954. O sea, que jovencito todavía. Claro. Se lo digo de la perspectiva mía, claro. Claro. Bueno, su familia, sus padres, ¿quiénes eran? Su esposa, si está casado, tiene hijos, cosas por el estilo. Bueno, mis padres, mi papá bueno, él estudió medicina, pero no pudo terminar la carrera. Así es que estaba de comerciante en una zapatería familiar que tenían en San Carlos justamente. Y mi mamá era de Chillán, más propiamente del sector de La Greda, en la comuna de San Ignacio. Estudió en Chillán, se fue a trabajar cerca de San Carlos, un poblado pequeño que se llama Buli. Se fue a trabajar como profesor y conoció a mi padre. Y ahí nací yo. Tuve un hermano que desgraciadamente falleció a poquito de nacer y cuando yo tenía 5 años falleció mi padre, que él era bien joven, tenía 42 años y falleció de un accidente cerebrovascular. Y naturalmente que esa situación me marcó bastante porque quedamos solos con mi mamá y ella, una profesora bien luchadora, no se quedó, digamos, solo en la tristeza, sino que fue capaz de sacarnos a los dos adelante en la vida y de hacerse cargo de mí, ¿no es cierto? Y tratar de darme justamente una carrera, educación, instrucción. Esa fue la historia de pequeño. Viví en San Carlos hasta los 11 años y ahí mi madre decidió cambiarse a Chillán por el colegio, justamente pensando en mí en ese momento. Y tuvimos la suerte en ese momento de obtener una beca en el colegio seminario, o que hoy día se llama Padre Hurtado, para poder estudiar ahí yo a partir de lo que en ese entonces era primero de humanidades, que hoy día es séptimo básico. Claro. ¿Y en San Carlos alcanzó a estudiar? ¿En qué escuela estudió? ¿La primaria, la básica? En la básica estuve en varias escuelas, pero fundamentalmente en la escuela número 1 que se llamaba en ese tiempo, que hoy día se llama D99, que
que era una escuela pública. Ahí estuve en tercero, cuarto y sexto básico. También estuve en algunos colegios de inspiración religiosa, pudiéramos decir. El Francisco Enrique, que se llamaba, estuvo en cuarto básico. Y el Instituto Santa María hice primero y segundo básico. ¿Y tiene alguna anécdota de cuando era niño, que le quedaba lejos el colegio? ¿Cómo lo hacía todas las mañanas para ir al colegio? ¿Lo llevaban o iba usted solo? Bueno, cuando estaba más chiquito, en primero y en segundo, recuerdo yo que me llevaba mi madre al colegio, pero en San Carlos afortunadamente todas las distancias son cerca, así que estábamos a 5 cuadras, 6 cuadras del colegio. Y después ya a partir de tercero básico, cuando estaba en la escuela uno, me iba solo, estaba también a 4 cuadras de la escuela. Y nos juntábamos a veces varios compañeros que vivíamos en el barrio para poder irnos juntos a la escuela. Y cuando terminaban las clases también nos juntábamos, pero ya no a volver a la casa, sino que a jugar bueno, a lo que se jugaba en ese tiempo, a las polcas, a los bolitos, a juegos de ese tipo, a hacer andar una rueda con un alambrito, y todo eso, porque en ese tiempo no teníamos juegos electrónicos ni cosas por el estilo. Ni nada, claro, había que inventárselo y se inventaban muchos juegos fundamentalmente relacionados con las bolitas, como dice usted, también, pero también estaban jugar a los bandidos, jugar Claro, a los vaqueros y jugar a la pelota, porque jugar a la pelota con pelota de trapo además, ¿no? la pelota. Generalmente uno, sí. Sí, bueno, y después viene el viaje a Chillán. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue muy significativo para usted? Sí, fue bien, eh, yo no diría traumático, pero fue complejo porque yo venía de San Carlos, ¿no es cierto?, a Chillán, que era ya la gran urbe en ese La- momento, y me sentía como pollito en corral ajeno, pues, en un colegio donde estaban generalmente los niños, niños nomás en ese tiempo, porque no era mixto, de mayores recursos, eh, y que venían ya de toda la básica con un cierto perfil, digamos. Y me fue un poquito difícil el primer año, hasta que me fui adaptando, digamos, me sentía un poquito, quería volver a San Carlos, naturalmente, porque me sentía un poco ajeno en ese colegio, pero me fui adaptando y haciendo un buen amigo de algunos de los compañeros, así que ya a partir del segundo básico se hizo más fácil. Ahí en el Padre Hurtado estamos hablando, ¿no es cierto? Del Padre Hurtado, sí, ahí seguí hasta cuarto Ya, medio, hasta que hasta terminé. cuarto medio, ya. Ahí en el Padre Hurtado es un colegio que ha marcado a mucha gente. ¿Usted tiene amigos de esa época todavía? Claro, es un colegio que obviamente da una impronta. Yo fui de a poco conociendo el mensaje que entregaban en ese tiempo. La mayoría de los profesores eran curas. Claro, Y fui de a poco conociendo este mensaje porque en mi colegio de San Carlos era un colegio laico, pudiéramos decir. like. Y me fue gustando este mensaje de solidaridad entre todas las personas, de hacerse un poco cargo de los más débiles. Yo viví ahí un momento bien especial porque era como el despertar de lo social, y la iglesia está muy metida en eso. Fueron las conferencias episcopales de Medellín, ¿no es cierto?, que nosotros leíamos todas esas conclusiones de la conferencia episcopal y la opción preferencial por los pobres. Entonces, fue una época muy social de la iglesia, ¿eh? Al revés de lo que uno pudiera creer que era una cuestión más elitaria, pero había harta enseñanza social, documentos para leer, el Concilio Vaticano II, etcétera. Así que esa impronta yo creo que me lanzó un poquito al mundo de lo social, al mundo de analizar con espíritu crítico lo que era la sociedad, pensar por qué tenían que haber unas personas más pobres que otros,
o por qué habían algunas personas que tenían que vivir, digamos, en condiciones peores y otros vivíamos un poquito mejor. Todas esas reflexiones fueron naciendo allí. Claro, ahí en esa época es cuando, yo lo digo por mí, uno hace amistades que perduran por el tiempo, lo marca mucho a uno. ¿A usted le pasó lo mismo? ¿Le pasó lo mismo o no? Exacto, tenemos todavía un grupo de WhatsApp de los ex compañeros de colegio, que algunos piensan muy distinto, porque de ahí nosotros fuimos ya Claro. consolidando, digamos, alguna preferencia, por así decirlo, ideológica, incluso alguna militancia en el caso mío, y otros pensaban como bien distinto, pero esta ligazón de haber sido compañeros tan chiquititos o tan jóvenes es como superior a eso, y muchas veces, muchos años, incluso cuando no estaba la pandemia, nos encontrábamos una vez al año y podíamos conversar. Yo sentía que en ese plano con mucha confianza, de que nadie iba a usar lo que yo dijera en mi contra, qué sé yo, porque crea un lazo realmente muy especial el haber sido Claro, compañero. claro. ¿Recuerda algún nombre, por ejemplo? Claro, yo fui compañero de Jorge Marcenaro, que después fue concejal. Fui compañero ¿cómo se llama? De Torres, que fue después alcalde designado en Ingüe durante el periodo militar. Fui compañero, estaba en el curso D, porque éramos A y B, estaba Patricio Huepe, hoy día concejal también. Y así, varios compañeros que después tuvieron distintas posiciones y distintos roles en la sociedad. Ya, usted me dice que hizo hasta el cuarto año nada más ahí en el Padre Hurtado, ¿no? No, hasta el cuarto año medio, que es hoy día, o sea, sexto de Sí, sí. humanidades. O Ahí sea, terminé claro, toda secundaria, ya, exacto. correcto. O sea que en esa época ya usted ya estaba grandecito, o sea, podía haber militado ya, ¿militaba en algún partido o no? Mira, lo que pasa es que yo en ese tiempo no había esta norma de que uno tenía que entrar a la escuela con cierta edad mínima. Entonces yo cuando entré en San Carlos entré muy chiquito, entré como a los 4 años a primero básico. Mi mamá era profesora, así que me tenía en el cuartito, me enseñaba a leer, yo sabía leer un rato antes que los demás. Y de manera que yo en el cuarto de humanidades, o sea, en el sexto de humanidades, cuarto medio, tenía 16 años. Pero justamente el año anterior, el 69, vino lo que fue la campaña presidencial, cuando el 70 salió elegido Salvador Allende, y a mí me entusiasmó mucho la candidatura de Tomic. Leí su programa, me pareció como muy interesante a la luz de toda la doctrina cristiana que habíamos estado analizando, y con 15 años me fui a inscribir de militante, me acuerdo, de un local que tenía la Democracia Cristiana y en Calle Libertad, y me inscribí como militante. En ese tiempo no era muy riguroso, digamos, el proceso de aceptación, y me inscribí para trabajar en un programa que se llamaba Adán. Se llamaba Adán porque cada grupo tenía a cargo una manzana. Entonces recorríamos una manzana, ¿no es cierto?, con todos los vecinos conversando sobre las ventajas del programa de Tomich, etcétera, etcétera. Qué curioso, doctor Paul, qué curioso, porque fíjese que a mí me pasó algo muy parecido. Claro que yo soy bastante mayor que usted, y a mí me ocurrió en el año 57, con 14 años de edad, que se produjo la revuelta, no sé si se acordará usted, de Carlos Ibáñez del Campo y cosas por el estilo. Entonces salí del 2 de abril, exactamente, 1 y 2 de abril. El 1 y 2 de abril salimos a la calle con mis compañeros del liceo de aplicación. Yo tenía 14 años. Y salimos en manifestaciones, qué sé yo, y me acuerdo que un tanque de militar había chocado con un bus de los nuevos que habían llegado, unos buses chinos más bonitos que, ¡buah!, inmensos, tremendos. Chocaron en la esquina, por ahí por la Alameda con Santa Rosa en Santiago, y nos fuimos todos encima y empezamos a golpear el tanque. Y a mí me pegaron un palo los carabineros aquí en el hombro que me hizo ver las estrellas.
De ahí me fui para la casa calladito porque ya con eso me quedé tranquilito. Me fui a casa y mi padre me dice, si tú quieres participar en esto, tienes que estudiar. ¿Y sabes dónde estudias? Dentro del partido. Me inscribí en el partido. Yo me salté la juventud, ingresé directo al partido. Y ahí empecé a funcionar, o sea, con 14, una cosa muy parecida a la suya, ¿no? Claro, Claro, porque no era difícil inscribirse en esa época, era bastante. Y además tienes tu razón en el sentido siguiente, en que no te exigían demasiado para entrar, pero sí te exigían mucho dentro para estudiar, claro. para aprender, que leíamos los documentos, aprendíamos cosas, en fin. Mira que simpático el recuerdo que has hecho, que también me ha llevado a recordar los míos. Es bonito ese asunto. Bueno, después viene la época ya para entrar a la universidad. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo tenía una cuestión familiar porque mi padre había estudiado medicina y no había podido concretarlo. Entonces, yo me gustaba mucho también, sentía que tenía vocación por el tema médico, ayudar a las personas, etcétera. Así que la verdad es que siempre quise estudiar medicina y siempre supuse que iba a quedar, lo cual no era tan fácil. Así que bueno, estudié mucho para la prueba de aptitud académica era en ese tiempo y me fue relativamente bien. Además, estamos hablando del año 71, en que había una máxima que decía universidad para todos, entonces había una gran cantidad de cupos. ¿Ah? Yo recuerdo que a primero de medicina en la Universidad de Concepción, no, si no me equivoco, eran 300 cupos, o sea, era una cantidad muy, muy grande. Así es que, bueno, tuve la suerte de que me fuera bastante bien en estas pruebas académicas, porque mi promedio de notas de la enseñanza media era regulé, que se diría hoy día. Regulete. Eh, pero con las pruebas me fue bastante bien y pude entrar. ¿Ah? Con puntaje, en ese tiempo entré, me parece que con 680 puntos, que era un buen puntaje en ese tiempo. Hoy día no sé, son 100 puntos más, yo creo, 780, qué sé yo. Y entré a la Universidad de Concepción, que también para mí era lo ideal, por estar en la zona, estar cerca. La Universidad de Concepción en ese tiempo tenía también una impronta, un carácter muy politizado y de mucha calidad. ¿Ah? Yo recuerdo cuando estaba en primer año, había un día que habían 3 premios Nobel dictando charlas en la universidad, coincidió eso. Estaba Linus Pauling y no me acuerdo cuáles otros dos, en distintas escuelas de la universidad, que tenía un campus, ¿no es cierto?, donde las reunía todos, con 3 premios Nobel el mismo día. Entonces, la Universidad de Concepción tenía esa imprenta de ser una universidad de gran calidad. Yo me di cuenta también con los profesores, ¿no es cierto?, de la Escuela de Medicina, etcétera, que eran personas de mucha sabiduría. Estaba de rector don Ricardo Enrique en esa época, ¿no? Don Edgardo Enríquez estaba de Sí. rector y profesor. Yo recuerdo que me hizo clases de neuroanatomía y mientras estaba de profesor, el presidente Allende lo nombró ministro de Educación. Ministro de Y me Educación. acuerdo que él viajaba una vez a la semana a hacernos estas clases de neuroanatomía. Entonces, para nosotros era una cuestión muy especial estar en clases con un personaje, ¿no es cierto? Y con el ministro más encima, ¿no? Ah, es que cuando estaba contando lo de la presencia de los premios Nobel es porque efectivamente Edgardo Enríquez tenía una visión pero muy amplia, Sí, era tremendo y además un prestigio internacional que nosotros no lo valorábamos en Chile, claro. pero era un tipo con un tremendo prestigio internacional. Yo también estudié el primer año de periodismo en la Universidad de Concepción y también viví momentos así, mucho antes que usted, pero Claro, viví momentos así especiales, muy especiales con la Universidad de Concepción fue muy grande y espero que siga siendo grande. exactamente. Uh -huh. Bueno, Eh, en la universidad, vamos a ver, estamos en la universidad, estudio, o también algo de pololeo. Mira, lo que pasa es que me tocó periodos tan especiales en la universidad que hubo como poco tiempo para el problema. Primero, ¿no es cierto? Yo te digo, entré el 71
Entonces veníamos recién del 68, que había sido la revolución juvenil en todo el mundo. En París empezó y siguió por todos lados. De manera que eso estaba todavía muy presente y era un periodo de muchos sueños. Yo a esa edad pensaba que cuando yo tuviera 50 años el mundo iba a cambiar, digamos, iba a ser muy distinto. ¿Ah? La verdad es que ya tengo harto más de 50 y no ha cambiado mucho, pero hemos hecho alguna contribución porque así sea. ¿Ah? Ah, Claro, entonces era un periodo bastante ideologizado. Yo recuerdo que cuando salió electo Allende, y yo era tomichista, yo pensaba que teníamos mucho más coincidencias con el programa de Allende que con el programa de Alessandri, que era el otro candidato. De hecho, así lo expresó Tomich a través de un concepto que era la unidad política y social del pueblo. Y desgraciadamente después los dirigentes, los partidos, etcétera, mientras corrían esos años del 70 al 73, se fueron distanciando bastante y se fueron acercando más a la derecha, ¿no es cierto? Y vino, qué sé yo, toda una resistencia de las élites y de las fuerzas más potentes del país, digamos, por derrocar a Allende. Así que después vino la caída de Allende y vino la dictadura, que fue otro periodo en el cual nosotros queríamos desarrollar nuestra vocación política, etcétera, pero había cero posibilidad. Entonces nos refugiamos algunos en la parroquia universitaria de Concepción, que tuvo ahí un periodo muy lindo también, donde estudiábamos desde teología hasta sociología y política, y hacíamos nuestros seminarios, pero al mismo tiempo teníamos también contacto con el mundo real, no estábamos solamente ahí medio volados estudiando cosas muy etéreas, sino que íbamos, ¿no es cierto?, como estudiábamos medicina, a hacer policlínicos a la Agüita de la Perdiz, a la población Pedro del Río, a la población René Schneider, que era gente que lo pasó muy mal en eso, sobre todo en los primeros años de dictadura. Así que fue un periodo bonito porque me permitió conocer harto, estudiar harto, pero al mismo tiempo conocer las realidades más duras, digamos. Yo, claro, en San Carlos, en Chillán había visto pobreza, pero en esa época y en particular ahí en Concepción, esas poblaciones era una pobreza extrema, digamos, era una cuestión incomprensible. ¿Eh? o sea, ahí te provocó la sensibilidad social. Sí, correcto. Yo la traía ya un poco antes, pero ahí me di cuenta que necesariamente había que hacer algo, o sea, no podía ser una realidad que... Yo me acuerdo que nosotros en ese tiempo a este policlínico íbamos y lo que más había eran niños y niñitas muy pobres, a veces descalzos, a pata, y llenos de sarna por las condiciones en que vivían. Entonces, lo que más hacíamos nosotros en los policlínicos era, en ese tiempo se llamaba pintar a los niños, en que los poníamos sin ropita y los íbamos poniendo en todo el cuerpo un medicamento para la sarna. Después cortarles el pelito, etcétera. Entonces, chuta, son niños que crecieron en condiciones muy precarias y yo creo que era muy difícil que hubiera alguien que estuviera metido en esa realidad que no se sensibilizara, porque era una cuestión muy dura. Y vino la titulación, el término de la carrera, los estudios, ahí mismo en Concepción, ¿no? Claro, ahí terminé yo. En ese tiempo los títulos de médico cirujano solo los daba la Universidad de Chile. Entonces venía una comisión de la Universidad de Chile junto con los profesores de la U de Conce a tomarnos lo que se llamaba el examen de grado, que era una cosa atroz porque había que estudiar toda la materia de la carrera. Y había 4 exámenes de grado que eran las 4 especialidades básicas: medicina interna, cirugía, obstetricia y pediatría. Estudié harto también, me fue bastante bien. Los profesores que venían de Santiago, uno los tenía un pánico, pero absoluto. Pero bueno, eran hombres naturalmente muy bien dispuestos también y afortunadamente pasé la prueba a la primera y me titulé por el año 78, Año 1975. 70, 1970. ¿Y la especialidad? La especialidad la hice después, pues más tarde. Ahí cuando nosotros nos titulábamos, nos íbamos se llamaban médicos generales de zona en ese tiempo. Hoy día se llaman médicos en etapa de destinación y formación.
Entonces, pero yo ahí estaba como desesperado por casarme, así que yo me titulé y prácticamente con el título en la mano me fui a casar. Y nos fuimos, yo he tenido dos relaciones, dos matrimonios, pero con mi primera señora que nos casamos ahí, nos fuimos a trabajar inmediatamente a Bulnes, a la ciudad de Bulnes, donde había un hospital muy precario, un hospital realmente, eran unos pabellones de madera, una cosa bastante, hoy en día un médico joven lo viera, se desmayaría, yo creo. Pero ahí empezamos a ejercer la medicina. Un poquito después, estuvimos ahí un año y nos trasladaron a San Carlos, que ya tenía un hospital ya más consolidado y ahí como que ascendimos un poquito, digamos, en la calidad instrumental que teníamos, etcétera. Y de San Carlos ya me fui a la beca, que ya esa es otra historia. Ya. Ella era Era doctora médico, pediatra. también. ¿Tuvieron familia, hijos? ¿Tuvieron? Tuvimos dos hijos. Una chiquita que nació aquí, en Chile, diré, cuando estábamos en San Carlos, y que hoy día es odontóloga, especialista ¿cómo se llama esto de los alambritos? En ortodoncia. Entonces, Claro, y el otro hijo lo tuvimos mientras estábamos en el extranjero, que hoy día también es médico en Santiago. o sea que usted fue al exilio también. Yo un exilio, pudiéramos decir, voluntario. Voluntario, sí, Claro, pero exilio. porque estaba tan Voluntario, fea la pero cosa exilio. aquí, Claro. estaba tan fea la cosa aquí que no quise estudiar aquí, me busqué esta posibilidad con un amigo que tenía yo ya en Europa, que era Martín Silich, que después fue intendente acá en Concepción, Ujú. y nos consiguió la beca. Así que nos fuimos a Bélgica, a su capital, Bruselas, durante 4 años, a hacer nuestra especialidad respectiva. Bien. Bueno, mire, vamos a hacer una pequeña pausa, Iván. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar el tema. Me está interesando mucho porque su vida es muy apasionante, muy bonita. Y me imagino que las experiencias de Bélgica se han traducido después en otras cosas que han tenido consecuencias en su gestión en Chillán. Vamos a hacer la pausa y volvemos de inmediato. ¿Vieron que la pausa era cortita? ¿Ves? Humanamente, la sexta edición en Televisión Regional de Ñuble, TBR Ñuble. Estamos conversando con el doctor Iván Paul Espinosa, quien es candidato a la Convención Constituyente. Estamos conociendo a fondo su vida y estábamos conversando de que él tuvo un exilio voluntario. Él se fue porque las cosas no estaban bien en Chile, no se sentían cómodos. Entonces se fue con su esposa y con uno de sus hijos hacia Bélgica. Y en Bélgica, doctor Paul, en Bélgica nació su segundo hijo. Claro, él nació cuando ya faltaba poco para venirnos. Nos vinimos con él de 4 o 5 meses más o menos. Ya. Oye, y cuando llegó a Bélgica, ¿usted iba por un tiempo limitado o iba sin tiempo, sin fecha? No, iba por los 4 años que dura la especialidad en ginecología en Bélgica. Ah, hizo la especialidad entonces ahí en Bélgica. Claro, en el Qué, Hospital San Lucas, que era el hospital de la Universidad de Lovaina, en la parte francófona. qué bueno. Qué bien, qué bien. Ya, entonces regresa y su esposa también hizo especialidad ahí De pediatría. en pediatría. También en la misma San Lucas, ¿no? Claro, sí, en la misma clínica. Qué bonito. El primer año fue un poquito chocante porque los belgas bueno, nos acogieron, estamos obviamente muy agradecidos, pero son un poquito miradores en menos, diría yo, quizás un poquito racistas también. Entonces, los primeros meses fueron duros, fueron dificultosos, porque nos sentíamos, o yo particularmente, como poco tomado en cuenta. Pero también con el transcurso del tiempo que pasamos allá nos fuimos legitimando, por así decirlo de alguna manera, y bueno, nos dedicamos obviamente a estudiar y aprender,
que era lo que era la función principal que llevábamos. Mientras, claro, se iba ganando en el idioma, en la lengua, en el manejo de la lengua, ¿no? Claro, Porque ese es el tema. claro, Mientras uno habla poco, poca bola le dan. Sobre todo en esos países, los que son francófonos, que Francia fundamentalmente, y la influencia que yo sobre Bélgica es lo mismo, sí, también son muy chauvinistas, entonces eso seguramente que se notó. Y a medida que uno va ganando en el idioma, entonces ya puede participar y opinar con toda la claridad del mundo, qué sé yo, con bastante soltura. claro. Y bueno, con el francés ocurre un tema. Yo sabía bastante francés antes de llegar allá. De hecho, mi bisabuelo era francés, entonces teníamos cierta... Pero el francés es un idioma muy fonético. Si uno no pone la boca como hay que ponerla, nadie la entiende. Y eso da un poco de vergüenza a nosotros que no... Yo no sé si el español ellos considerarán que es fonético, pero yo no lo encuentro tan fonético. Entonces, y a veces también hay palabras que dichas con la boca de una manera significan una cosa, o dichas con la boca de otra manera significan otra cosa. Entonces, es difícil acostumbrarse a perder la vergüenza de poner la boca como es necesario ponerla. Es que las declinaciones son así, son lenguas con muchas declinaciones, entonces, claro, pasa lo que pasa. A mí me pasa, Claro, por ejemplo, bueno, yo estuve en Alemania, en Berlín, y tuve que aprender muy rápido el idioma, muy rápido. Afortunadamente tengo gran facilidad para los idiomas, y lo aprendí relativamente bien, por lo menos para entenderme y no morirme de hambre. A los 8 meses yo estaba hablando, mis hijos, que eran pequeños, en 6 meses hablaban alemán, pero claro, como una bala. Pero claro, en el caso mío yo tenía que arreglármelas porque tuve que hacer clases en la Universidad de Humboldt, entonces había que dominar un poco el asunto, no era llegar y carrilearse como lo hacen en Chile, ¿no? claro. Entonces, cuesta bastante eso. Y efectivamente las lenguas tienen esos matices que lo hacen distinguir o diferenciar rápidamente en cuanto tú dices una palabra, dos palabras. Fíjate tú que voy a contar una anécdota mía, perdona, pero fíjate tú que yo acabo de irme a poner la primera vacuna, y la enfermera que me atiende, me había atendido antes, pero le vi yo que ponía aquí Ana, el nombre de ella, Ana. Entonces, como buen chileno y periodista medio pillón, la miro y le digo, hola Anita, ¿cómo estás? Y me queda mirando y me dice, ¿eres chileno? Aquí el Claro, diminutivo se usa de otra manera. Sí, no ya, sé si tú has escuchado chiquetete, ya, el molinón. O sea, ¿me entiendes tú? Nosotros usamos el ita, claro, y lo claro, usamos mucho, el diminutivo mucho. Entonces, claro, ella me dijo, es que yo viví en Chile, me dijo la enfermera, viví ya, unos años en Chile, viví en Rancagua, me dice, y allí todo el mundo me decía Anita. Y aquí no, porque aquí me dicen Ana, simplemente Ana, hola Ana, claro, y ya ya. está. Y fíjate que esas son las pequeñas cosas que también nos diferencian en general cuando hablamos otra lengua. Bueno, volvamos a la historia de Bélgica. Ya se acabó Bélgica, regresa a Chile, y en Chile te radicas en Chillán, En San Carlos. en San Eh, Carlos. claro, cuando volvimos nosotros, bueno, teníamos un posgrado bastante vistoso, por así decirlo, en la universidad más antigua del mundo, que es Lovaina, y que data de por allá de 1400 y tanto. Y bueno, en Chile la situación está malaza porque volvimos el año 83, ¿ah? En plena crisis económica, etcétera, y recorrimos varios centros universitarios que teníamos muchas ganas de enseñar, de ser profesores universitarios, pero no fue posible porque era, como te digo, una situación re mala. Y estuvimos varios meses cesantes, yo diría unos 6 meses, digamos, antes de encontrar una pega. Estuvimos atendiendo por ahí en una consultita particular, nada más, y nos encontramos un buen día justamente con tu hermano, con Raúl, y él nos llevó a conversar con el doctor Villagrán, Germán Villagrán.
Y él tuvo la buena idea de decir, oye, en San Carlos, en el Hospital de San Carlos, nunca hemos tenido especialistas y tenemos malas cifras de mortalidad infantil, de atención de parto, etcétera. Yo, si ustedes quieren, los contrato como especialistas en San Carlos. Así que nos fuimos para allá, pues fuimos los primeros especialistas en San Carlos y empezamos a desarrollar cuando yo llegué fue como un poco así, chuta, aquí no hay nada, ¿no es cierto?, lo que yo estaba acostumbrado. Pero poco a poco fui haciendo un servicio de ginecología, haciendo algunas cosas más y desarrollando ya bien la parte de especialidad. Después ya pude tener más contacto con Chillán, que naturalmente es un nivel de mayor complejidad. Así que bueno, se fue dando y fui dándome cuenta que todo lo que había aprendido servía para harto, ¿no? Ah. Oye, entonces, ¿cuándo se produce la ruptura de tu primer matrimonio? ¿De tu primer matrimonio? Eso fue unos años después de haber vuelto, unos 4, 5, 6 años, no recuerdo bien. Sí, ahí se produjo. Ya. Y vino, voy a seguir con la cosa sentimental porque viene después otro Claro, matrimonio que, ¿no? Entonces, claro, todo eso va marcando también la vida del político al cual quiero llegar. claro. En el segundo matrimonio tuvimos un hijo en común, que hoy día también es odontólogo. Está trabajando, está difícil para los odontólogos hoy día la cosa, está trabajando en el norte, en Coquimbo. Y mi señora a su vez tenía ya tenía un hijo y 3 hijas, tenía 4 hijos. Así que bueno, ahí adquirí 4 más, digamos, más los otros 2, más el tercero, eran 7 al final. Eh, y hoy día, bueno, todas ellas y todos ellos son ya profesionales, como te digo, el más chico es dentista. Eh, y bueno, tuvimos una excelente relación. Seguí también yo con una muy buena relación con mis hijos del matrimonio anterior. De hecho, una de ellas, la que es dentista, vive aquí también, vive en San Carlos, nos vemos muy seguido, etcétera. Así que afortunadamente esta ruptura, pudiéramos decir, no costó un desarraigo tan completo, ¿no? Perfectamente. Bueno, ahora bien, paralelo al ejercicio de la profesión, ¿empezó ya el trabajo político? Claro, yo cuando volví a San Carlos, como te contaba, a instancias y gracias al doctor Villagrán y a tu hermano, eh, rápidamente entré en contacto, ¿no es cierto?, con personas ahí en San Carlos que estaban también contra la dictadura, que habían sido antes de demócratas cristianos también, ¿no es cierto?, gente re buena en ese tiempo. Eh, y empezamos a desarrollar cosas, a traer la revista Hoy, que daba miedo, digamos, andarla trayendo en la calle porque era como una cosa prohibida, a juntarnos, ¿no es cierto?, a que viniera gente de Santiago. Mientras yo había estado en Bélgica, había hecho muy buenos contactos porque iban muchos dirigentes nacionales para allá. Fueron muchos dirigentes sindicales como Manuel Bustos, Seguel, fue Eduardo Frei Montalva, Gabriel Valdés, etcétera, que estuvieron en nuestra casa. Y bueno, todos esos contactos, más otros contactos que habían, empezamos a traer a San Carlos personas de ese tonelaje, digamos, para que tuvieran reuniones con distintos grupos y fue increciendo, ¿no es cierto?, hasta que llegó la época llamada de las protestas. Y ahí empecé yo a meterme en todo eso. Primero se creó un comando para la defensa de la educación, porque llegó un momento en que empezaron a echar profesores, lo presidí yo. Después se formó un comité de defensa de la democracia, que también lo presidí yo. Después un comité por las elecciones libres, en fin, ya fue tomando más cuerpo. Y nosotros, esto no es una fantochería, digamos, pero desde la democracia cristiana que la fuimos consolidando ahí, empezamos también a estimular a los demás partidos que se formaran, porque claro, los demás partidos tenían, como te diría, mucho más trauma que nosotros porque habían sufrido en carne propia muchas cosas, ¿no es cierto?
desapariciones, torturas de repente. Pero se fueron formando los otros partidos. En ese tiempo había una visión que yo quisiera que la tuviéramos hoy día, que era muy amplia, era todos juntos, digamos, para salir de esa inchíngulis que era la dictadura. Así que fue también un periodo bastante lindo, bien prolífico, a veces con mucho temor, ¿no es cierto?, por lo que pasaba en aquellos días, pero salíamos a la plaza a cantar la canción nacional, a protestar, digamos, una vez al mes. Bueno, y eso se juntó en todo Chile y fue haciendo una presión social y una presencia que determinó que las personas no tuvieran miedo en expresar su opinión y que al final llegó a la meta que fue ganar esa fantástica elección del no y poder efectivamente terminar con la dictadura. Claro, y después ya vinieron los gobiernos democráticos, y en los gobiernos democráticos Iván Polo empieza a ocupar carguitos regionales ya. Claro, en los primeros años no. Yo quise en ese momento ser diputado en el primer congreso después de la democracia. De hecho, fui precandidato, pero no salí electo. Y ya después de unos años me pidieron primero que fuera director del hospital de Chillán, posteriormente Seremi de Salud de la octava región, que era en ese tiempo, estaba incluido Ñuble, y después director de Servicio de Salud en Ñuble, que era un cargo político-técnico. Yo creo que no es un cargo solamente político, porque yo estudié harta técnica también, tengo unos 5 diplomados y un magíster en el cuerpo, justamente para estudiar lo que es salud pública, administración de salud. De hecho, obtuve el título de médico especialista también en salud pública. Así que bueno, esos cargos, que más que cargos diría yo, porque no eran como cargos honoríficos, sino que eran responsabilidades bien pesadas. Por ejemplo, dirigir un hospital como el de Chillán es difícil. Yo admiro a los directores de todas las corrientes, porque es gestionar una cosa harto difícil, porque en salud uno trabaja con el dolor de las personas, con la muerte a veces, es complicado. Bueno, ¿qué cosa rescatarías tú de este periodo, de los cargos, de las tareas, qué cosas destacarías como muy positivas para ti? Mira, a mí me gustaba mucho ser médico, ¿ah? Me encantaba ser médico y poder contribuir, digamos, a la salud de las personas. De eso de estar en un escritorio frente a una persona que me contaba sus síntomas, yo poder hacerle un diagnóstico y un tratamiento que lo mejorara. Sin embargo, cuando empecé en esto de la salud pública, me di cuenta que uno podía influir o ayudar a muchas más personas, ¿no? No solamente al paciente que uno tenía enfrente. Entonces, por eso es que tuve, por así decir, durante mi carrera dos amores, ¿cierto? Uno que era la medicina clínica, el hecho de examinar a un paciente, hacer diagnósticos, tratamientos, y el otro que era la salud pública, que era influir, ¿no es cierto?, sobre grandes poblaciones de manera de que mejoraran su nivel de salud y por lo tanto su nivel de vida. Y debo decir, bueno, en ambas, tanto en la medicina clínica como salubrista, tuve obviamente muchas tristezas, por así decirlo, muchas partes malas, cuando a pesar de los esfuerzos que hacíamos se moría alguien, o cuando no podíamos concretar, ¿no es cierto?, algún cambio en salud pública. Pero tuve más, diría yo, haciendo raya para la suma, más momentos agradables en la medicina clínica de gente que me agradecía, a pesar de que yo no era, digamos, una especie de Dios, sino que estaba ayudándonos, ¿eh? Hasta el día de hoy, ahora que soy candidato y he recorrido, por ejemplo, San Carlos, me encuentro todavía gente que tiene excelente recuerdo de cuando yo la atendí, etcétera. Y bueno, y en la parte de saludista también, pues hay hartas cosas que uno se sienta en un momento a ver lo que ha hecho y se da cuenta que ha ayudado a harta gente con temas muy diversos, ¿no es cierto? Como desde lo que es la salud bucal, que en un momento estuvo tan descuidada y que afortunadamente en eso se avanzó harto,
hasta, bueno, la salud mental, que ha sido un problema antes, ahora y probablemente lo seguirá siendo. Y también hay que hacer muchas cosas ahí. Fíjate que es bonita la historia tuya, la experiencia esa que has ganado. Que sí. Entonces, desde esa misma perspectiva de toda la experiencia que ya has conseguido atesorar en tu propio accionar, en tu propia vida en general, eh, ¿estás pensando ahora, estás analizando, estás comparando aquella época con la actual? Sí, claro, siempre uno tiende a comparar. ¿Ah? Indudablemente que los tiempos van avanzando y hay cosas, sobre todo desarrollo tecnológico muy importante, eh, pero también lo que es, digamos, la justicia, la cancha pareja para que la gente se pueda desarrollar, los avances sociales, etcétera. Eh, También de repente uno ve que a pesar de que creía que habíamos avanzado mucho en un periodo, queda tantísimo por hacer, digamos. ¿Eh? Yo no, mira, porque yo me sacrifiqué mucho en esos llamados 30 años, ¿no es cierto?, que han sido por un lado como muy rescatados por gente y por otro lado muy vilipendiados, como que se siguió lo mismo de la dictadura, etcétera. Yo no estoy tan de acuerdo en eso, porque creo que hubo mucha gente, muchas personas de todos los partidos que hoy día podrían llamarse de oposición, que en distintos gobiernos, digamos, gente muy honesta que trató de mejorar la situación y de hecho creo que la situación se mejoró bastante. ¿Ah? Probablemente lo que no se fue capaz fue de cambiar definitivamente las relaciones de poder, ¿no es cierto? Y esto de llamado el modelo económico neoliberal o qué sé yo. Pero creo que hubo un gran avance que uno no puede tirar a la basura. Sin embargo, esta es otra época y se necesitan, creo yo, otras. Nosotros nunca soñamos, por ejemplo, que se iba a poder cambiar la constitución de Pinochet. Era una cuestión que parecía imposible, porque parecía pero consolidada con piedra, que se iba a defender y que no iba a ser posible. Entonces a veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué no cambiaron la constitución en esos 30 años? No sé, yo creo que no estaban dadas las condiciones y nosotros mismos estábamos como condicionados de que ese era un cuento inamovible, que jamás íbamos a llegar a un acuerdo en ese sentido, pero creo que la presión social, el reventón de la gente cabreada ya de abusos y, como te digo, de esta cancha tan dispareja, fue la que logró en definitiva hacer que el hecho de cambiar hoy día la constitución sea una cuestión que está ya posibilitada. ¿Mm? ¿Qué cosas fundamentales le crees tú que hay que cambiar de la Constitución? Porque no creo que se haya que cambiar toda, sino que imagino que hay aspectos que pueden perdurar todavía 50 años más. Pero ¿qué cosas cambiarías tú? El espíritu, en primer lugar, que creo que es lo más importante, así como cambiarle, como se le cambia a un computador el sistema operativo, digamos, yo creo que hay que cambiar el espíritu. ¿Ah? Ahí, ¿sabes? Las constituciones tienen dos partes. La primera es la declarativa o dogmática, que es donde la constitución actual tiene justamente, sin nombrar nunca la palabra subsidiariedad, sin embargo, impregna toda la constitución de ese concepto de que las cosas de preferencia las hacen los privados, los particulares, y que el Estado interviene solamente cuando ellos no son capaces o no les conviene hacerlas también. Yo creo que ese espíritu hay que cambiarlo y esa parte declarativa tiene que ser nominar a Chile o definir a Chile, ¿no es cierto?, como un país, como una democracia social o como una democracia participativa, deliberativa, y donde las personas, digamos, pueden desarrollar sus iniciativas. Yo creo que ese núcleo es fundamental cambiarlo, porque ese espíritu, ese núcleo hizo que la constitución actual sea permanentemente un obstáculo, un muro contra el cual chocan todas las iniciativas legales, ¿no es cierto?, de políticas públicas para tratar de emparejar un poco la cancha. Entonces, inmediatamente tal cosa es declarada inconstitucional. Si no, veamos hoy día lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el tercer retiro, que es un ejemplo palmario de aquello. A mí me impresionó mucho también cuando unos años atrás descubrí una frase de una persona que fue fundamental en hacer esta constitución del 80, que es Jaime Guzmán, y que dijo, tenemos que hacer una constitución de tal modo que si ganan los contrarios,
se vean obligados a hacer lo que nosotros queremos que hagan. Entonces dije, chuta, esto es una constitución, pero absolutamente ideológica. O sea, esa parte yo creo que tiene que cambiar. Ahora, cuando uno proclama los derechos, ¿no es cierto?, que deberán estar garantizados, hay mucha gente que es más así como de lo que se llama el partido del orden, que te dicen, pero bueno, ¿y los derechos? Bueno, los derechos también, obviamente, sí. O sea, los deberes, perdón, los deberes. Los deberes también. Pues, sí, yo creo que cada derecho, ¿no es cierto?, va aparejado de un deber. Por ejemplo, si vamos a garantizar una salud real, ¿no es cierto?, con respuestas concretas para las personas también tienen el deber, ¿no es cierto?, de cuidarse, de seguir las indicaciones, de, no sé, de vacunarse, etcétera, de controlar sus enfermedades. Nadie es partidario de que la Constitución tenga puros derechos, porque eso tampoco estaría bien. Tiene que tener deberes, pero como te digo, la Constitución, en resumen, yo diría, no puede ser un obstáculo para los cambios, tiene que ser un puente, tiene que ser una puerta abierta, un documento que señale ciertos estándares, ¿no es cierto?, elevados, hacia los cuales se vaya caminando gradualmente, porque también en esto hay que ser muy responsable. Uno no puede decir que una vez escrita la Constitución todo se va a mejorar, la salud va a estar impecable, la educación, etcétera. No, va a poner estándares, ¿no es cierto?, de la calidad que nos merecemos, que va a permitir gradualmente a los parlamentos, a los gobiernos, ir haciendo leyes y políticas públicas que vayan hacia esa meta. Es un marco Exacto. jurídico de la relación social, ¿no? Donde Correcto. se pueda desarrollar todo el concepto del avance, del desarrollo, repito el Claro. concepto, de un país, de una nación que necesita cambiar en este momento, porque claro, los abusos, la corrupción, en fin, las inequidades que están azotando a nuestra sociedad, son las que han provocado este verdadero estallido, porque es un estallido de verdad que ha ocurrido en nuestra sociedad. Y, y uno de los puntos fundamentales que ya se ha conseguido es justamente esta constitución, una constitución que tiene varios méritos. La cosa. Primero que la vamos a hacer entre todos, ¿no? Con elección Exacto. libre y democrática. Y luego que haya una equidad de género, que tampoco ha habido en el mundo, ¿no? Una constitución que Exacto. se haga de esa manera. Así que en ese sentido yo creo que me encantaría estar en tu pellejo, porque si logras estar ahí adentro, tiene que ser una cosa muy aleccionadora, muy enriquecedora y además te puede poner muy feliz. ¿Cuál es tu Sí. espíritu para llegar a eso? Sí, yo, como te digo, yo había dejado ya los cargos de salud pública y estaba trabajando ya como médico clínico, bastante tranquilo. Sin embargo, cuando surgió este proceso, yo me entusiasmé mucho porque pienso, como tú dices, que es un proceso histórico. Es la primera constitución que no se va a hacer en una pequeña comisión de cuatro paredes, la primera constitución que va a ser con participación popular, porque yo creo que no la vamos a hacer entre los 155 que vamos a estar ahí, sino que vamos a estar en permanente contacto con las organizaciones sociales, en fin, para poder ir dándole esa impronta. Y también esto de que sea paritaria, ¿no es cierto?, hace que el mundo vaya a tener fijo su ojo sobre cómo va a resultar esta experiencia. De manera que para mí fue muy entusiasmante. O sea, yo ya había decidido no participar, o sea, tengo mi idea política y todo, y trato de contribuir en eso, leer, pero había pensado ya no participar más en temas electorales o qué sé yo, sino que dejar a la paso, ¿no es cierto?, a las nuevas camadas. Pero me pareció tan interesante esto que me entusiasmé, a pesar de los pocos recursos, ¿no es cierto?, etcétera, a presentarme a esta candidatura, a formar parte de este proceso histórico. Además que creo que tengo cuestiones importantes que aportar, obviamente en la salud, que es mi mayor expertise, pero tengo una mirada también bastante amplia, tengo, no sé, estudiado muchas otras cosas, además de la salud pública, creo que puedo ser un aporte importante. Pero hay un problema que hay algunos puntitos, como los 2/3, por ejemplo, que te dejan a ti más o menos pensando, dice, oye, vamos a poder hacer una contribución digamos, de acuerdo con la voluntad general que te eligió, o no vamos a poder hacerlo porque hay otros intereses manipulando. Mira, yo creo que la Constitución tiene que ser, como se ha dicho ya en cliché, casi la casa de todos, en términos de que interprete, ¿no es cierto?, si no al 100%, bueno, al máximo de personas. Eh,
yo tengo mucha confianza en que van a ser electos, esta vez no van a ser electos solamente hombres y mujeres de partidos políticos, creo yo, que van a ser electos muchos personas independientes, que yo confío que también tengan un criterio bastante amplio de poder llegar también a acuerdos, porque yo creo que ningún grupo va a poder hacer la Constitución a su pinta, digamos, ¿eh? Pero sí que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los que somos más abiertos de criterio y más de un pensamiento, pudiéramos decir, más progresista, en hacer una Constitución distinta, ¿eh? Para las grandes mayorías. Uno puede pensar que hay un sector, porque yo, por ejemplo, veo personas que estaban, pero muy acérrimos partidarios del rechazo, o sea, de no cambiar nada, y que ahora son candidatos constituyentes. Entonces, yo me pregunto legítimamente, ¿no es cierto?, si no van allá justamente para defender la antigua Constitución. Y por este mecanismo del quórum tan alto de los 2/3 provocar que no hayan acuerdos buenos, por así llamarlo, ¿eh? Pero, como te digo, yo tengo mucha confianza que van a ser electos probablemente muchas personas independientes, y tengo también confianza que muchos candidatos y candidatas de un tipo de derecha, porque la verdad las cosas que ellos se unen para las elecciones, pero hay varios tipos distintos de derecha. Tengo mucha confianza y fe de que hay personas que van a pensar que si no hay un cambio real de la Constitución, no va a haber paz social. No van a decir, no, pero de nuevo un engaño, y a lo mejor la presión social va a estar obviamente con mucho más fuerza. Entonces, yo conozco personas dentro de la derecha, o de personas que tienen pensamiento más de ese tipo, que tienen muy claro, digamos, que no pueden tratar de ir a hacer una constitución igual que la que hay, porque eso no soluciona nada. Además que tú sabes que tiene que haber un plebiscito de salida, que se llama, donde todo el mundo también tiene que aprobarla, que es otra instancia de... Así que yo por lo menos voy dispuesto, ¿no es cierto?, a ver las cosas con el criterio más amplio, tratar de llegar a los mejores acuerdos para una constitución de derechos, y una constitución que promueva el desarrollo de las minorías que hasta hoy día han sido conculcadas, como por ejemplo las mujeres, los niños, los discapacitados, las personas digamos, con identidad sexual distinta, y que nos haga un poco más iguales a todos. Esa es mi confianza. Y así lo esperamos todos, pues. Fíjate que no nos hemos dado cuenta y ya se nos pasó el tiempo. se nos pasó el tiempo. Te voy a dar medio minutito simplemente para que te despidas, Iván Paul Espinosa. Bueno, les tengo que agradecer naturalmente que me hayan dado esta oportunidad, y yo quiero hacer un llamado final a las personas a participar. Esta es la ocasión que estábamos esperando. Créanme, los más jóvenes, que los más viejos jamás imaginamos que esta Constitución se iba a poder cambiar. ¿Ah? Si se habla de estos famosos 30 años, que ya son más de 30, bueno, durante 30 años estuvimos esperando una oportunidad para cambiar la Constitución. Entonces yo insto sobre todo a las personas más jóvenes a participar, a votar, a elegir, ¿no es cierto?, las personas que quieren que los representen. Obviamente, ¿no es cierto?, ojalá las votaciones anduvieran cerca de nosotros, de la lista del apruebo. Yo, como digo, estoy disponible, pero sobre todo el llamado, más que a votar por uno, es a participar. No podemos dejar pasar esta situación histórica. Y mientras más personas voten, más legitimidad tiene. Y probablemente mientras más personas voten, más asambleístas constituyentes de criterio amplio y de pensamiento progresista vamos a elegir. Perfectamente, Iván Paul Espinosa. Doctor, muchísimas gracias. Así llegamos al término de esta sexta edición del programa Humanamente en Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble, que se emite los días miércoles a las 20 horas por TVR Ñuble. Se lo reitero porque es muy fácil encontrarnos en todas las redes sociales, ahí estamos. Y por ahora les vamos a agradecer mucho la asistencia a este programa, que lo hayan visto, y lo pueden seguir viendo porque permanece en Facebook, en la plataforma de Facebook, permanece durante semanas este mismo programa. Así que muchísimas gracias, Iván Paul Espinosa, y nosotros nos despedimos de ustedes también. Gracias, señores televidentes. Estaremos el próximo miércoles con ustedes en Humanamente,
Televisión Regional de Ñuble.